Què li ha semblat la gala? Important, ¿no? Reunir a tots estos empresaris así al Cira. Extraordinaria, sobre todo demostrar los empresarios la resiliencia que han tenido en estos años, porque como decía el presidente de la comunidad de la Federación de Empresarios de Valencia, pues son héroes, ¿no? Son los héroes. Yo creo que si todos nos remontamos al año 2020, Wow. no pensaríamos lo que los empresarios y todos nosotros hemos pasado con la Dana, con el apagón y con la pandemia, ¿no? Yo creo que ha sido un ejercicio de resiliencia, de adaptación, de anticipación, que es para estar orgulloso del empresario valenciano y de todo nuestro entorno. És veritat que el president els ha denominat herois. Herois. I s'ha quedat, Pero no ja ha solamente- quedat ben clar que sí que ho són, no? Sobretot després de tots estos esdeveniments que hem passat i que vostè ha comentat. Correcto. Entonces, pero ya no solamente héroes los empresarios, sino los que acompañan a los empresarios, ¿no? Los que acompañan a la actividad de los empresarios, que son los empleados de los empresarios, que de la mano de los empresarios arrimaron el hombro en estos tres escenarios tan complejos y han sacado lo mejor de cada uno de todos nosotros en estos escenarios que han sido terroríficos y han demostrado que el empresario y la ciudad valenciana y todos los valencianos somos capaces de adaptarnos a estas cuestiones y afrontar cualquier reto que se nos ponga por delante. És important una gala com la que hem viscut esta nit per a reunir a tot el teixit empresarial de la comarca i sobretot al Cira? Muy importante, sobre todo por el reconocimiento, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de lo que hacen nuestros empresarios por el tejido empresarial en la alimentación, yo creo que es clave reconocer el esfuerzo que hacen diariamente, porque no es fácil abrir la persiana de una empresa, de un pequeño comercio, de un taller, y pasar las vicisitudes que día a día tienen los empresarios y los empleados, ¿vale?, de esa pequeña compañía, porque al final todos sabemos que el tejido empresarial valenciano, el tejido empresarial español, se componen de pequeñas empresas, de microempresas, de empresas de 4 o 5 empleados. Y eso es fundamental, eso es muy difícil. El gran empresario es el gran empresario, pero el pequeño empresario es la fortaleza que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y concretamente también al Cira. El president dels empresaris valencians ha dit una cosa que a mi la veritat és que m'ha sorprès prou, i és que els empresaris posen la seva salut, els seus diners, el menjar de la seva família a disposició de la seva empresa. I si funciona bé, i si no, què passa? Es verdad, es decir, muchas veces pensamos y tenemos en la mente el empresario, y muchas veces en la mente de ese empresario tenemos a los grandes empresarios valencianos o grandes empresarios españoles, pero no es así. Es decir, el empresario pequeño, el que lucha día a día, eso tiene un mérito excepcional, igual que los grandes, pero el pequeño se enfrenta a retos diarios de innovación, de problemáticas, y eso es algo extraordinario que muchas veces no lo ponemos en valor, y este evento que hemos hecho hoy refleja el esfuerzo y el reconocimiento del día a día que hacen estos señores, que son héroes, como tú bien decías. I ja per últim, quina importància té reunir a xicotets empresaris, que en tenim a muntó a la comarca i al Cira, amb grans empresaris del Cira, com pugui ser Mazo, com pugui ser Refusa, grans empreses que tenim. És important que s'interrelacionen? Fundamental la interrelación, porque todos aportan valor y el pequeño empresario aporta valor al gran empresario y aprende mucho el pequeño empresario, sobre todo de la resiliencia. Eso es extraordinario, y el pequeño empresario para mí es el mérito que tiene, y esta información, interrelación, puestas en común es clave para que en ese ámbito de actuación, en Alcira o en cualquier otra ubicación, vayamos hacia adelante, porque al final tenemos retos por delante extraordinarios para que al final vengan también, y es muy importante también que ese empresario, el pequeño empresario, tenemos una problemática muy clara en estos momentos, ¿no? La integración, de que venga gente de fuera a ayudarnos, porque evidentemente es muy importante que venga gente fuera. Esta cuestión tan problemática que hablamos de los inmigrantes es clave, y eso es fundamental también ya para el pequeño empresario y para el gran empresario. Vaig a quedar-me amb aquesta paraula, resiliència. És important. Sobretot, tenim molta resiliència a un poble com el Cira i a una comarca com la Ribera. Es que eso ha sido la clave desde el 2020. La resiliencia, lo decíamos, si nos vamos al 2019 y nos hablan de este escenario que hemos pasado en estos 5 o 6 años, la resiliencia, pero no empresario, la resiliencia de todos nosotros, la resiliencia de la ciudadanía.
y todos en un conjunto ha sido el éxito y somos capaces de afrontar los retos que tenemos por delante de manera con total solvencia, que eso yo creo que es la clave y una de las fortalezas que tenemos en Valencia los empresarios y la ciudadanía valenciana. Anem a quedar-nos amb aquesta paraula. Moltes gràcies, molt Gracias a amable. usted. Muy bien, un placer. Gràcies. Gracias.